Lo que hemos visto en los dos vídeos anteriores quizá trastoque la visión romántica que algunos pudierais albergar a priori en relación a la escritura audiovisual. Me interesa especialmente que tengamos clara de partida la diferencia entre la escritura para la imagen y la narrativa novelística. Así como en la escritura de una novela cada palabra es un fin en sí mismo, en la escritura audiovisual la palabra es sencillamente un medio para su visualización, para su representación posterior. La ficción audiovisual, a diferencia de la novelística, requiere el concurso de decenas, si no centenares de personas e implica un proceso de realización, es decir, un proceso de confrontación con lo real. Esto quiere decir que el guionista no tiene que considerar que esas modificaciones son una interferencia en lo que él tiene en la cabeza, sino que forman parte del proceso esencial de llevar a cabo una obra audiovisual. Por eso, cualquier guionista tiene que estar abierto en todo momento a revisiones y reescrituras. Las revisiones y las reescrituras en unos casos partirán de uno mismo, como cuando alguien se da cuenta, el guionista se da cuenta de que el final, el desenlace que había previsto no funciona, se le impone uno como más natural, como más verosímil, o entiende que necesita crear una nueva subtrama. Pero hay otras veces que esas revisiones partirán de otras, de terceras personas, que pueden ser el realizador, pueden ser los productores, pueden ser perfectamente los actores. Esas modificaciones van a venir dadas por las razones más dispares, puede ser por restricciones presupuestarias, puede ser para adaptarse a una localización, puede ser por que tenemos que adaptar un personaje a un intérprete que nos interesa que forme parte de nuestra producción. Con todo ello debemos de contar y debemos de incorporarlo de la manera más natural posible al proceso. Todo guionista debe de aceptar lo que, permitidme la ironía, puede ser la regla de oro de que prácticamente cada persona que lee el guión se siente legitimada para sugerir, proponer o incluso exigir determinados cambios. Cambios que pueden ser modificar los diálogos, puede ser cambiar el final, puede ser crear una subtrama nueva. Los cambios pueden estar expresados de una manera más o menos diplomática, hay quien lo sabe formular mejor, hay quien lo hace de una manera mucho más directa y mucho más ofensiva. Con todo ello tenemos que contar, debemos de tener la flexibilidad suficiente como para, incluso en el plató, saber que bajo la amenaza de un cierto chantaje, de negarse a rodar una determinada escena, se nos pueden exigir cambios. Y esa flexibilidad la tenemos que intentar compaginar con una cierta firmeza a la hora de proteger nuestra visión acerca de cuál es la esencia del guión que tenemos entre manos y que hemos escrito. Para todo esto no existe un manual de actuación y es obvio que dependiendo del carácter de cada uno se puede llevar mejor o peor, pero sea cual sea nuestra personalidad, a todos se puede aprender, sobre todo si partimos de la base de que el del guionista es un oficio y el del guión es un mercado en el que por la redacción de un primer borrador de un largometraje se nos van a pagar 12 semanas de trabajo, ni más ni menos. Por hacer una revisión profunda se nos van a pagar 8 semanas de trabajo, y una revisión profunda implica crear un nuevo personaje, implica modificar un final o implica crear una nueva subtrama. En cambio, por una revisión más superficial se nos van a pagar 4 semanas de trabajo, y una revisión superficial implica adecuar los diálogos a un intérprete o cambiar la edad del personaje y por lo tanto ir adaptando todas sus intervenciones. Todo ello arroja una imagen mucho más colaborativa de la escritura audiovisual que de la narrativa novelística. De hecho, si a otra escritura se asemeja la de la ficción audiovisual, es a la del teatro, y con ciertas salvedades, porque es obvio que producir audiovisual resulta más complejo, moviliza más recursos que la producción teatral. A este respecto, y para terminar, me gustaría contar una anécdota que relataba Sidney Lumet en su manual acerca de cómo se hacen las películas. Contaba que
leyó la única novela que publicó el gran dramaturgo Arthur Miller, que se titula Focus en el punto de mira, y se quedó muy desorientado porque vio que la novela era una novela excelente y que estaba a la altura de las grandes obras que había creado, las grandes piezas teatrales que había creado Arthur Miller. Entonces le preguntó cómo era posible que alguien que se podía permitir crear una obra tan cerrada, tan definitiva, tan autosuficiente como una novela, tan impermeable a las influencias ajenas como puede ser una novela, ¿por qué seguía realizando obras teatrales? Y la respuesta de Arthur Miller, escribe Sidney Lumet, que le produjo un escalofrío. Arthur Miller le dijo que era porque le gustaba ver qué era lo que los demás eran capaces de hacer con su obra. Si alguien no es capaz de tener esa disposición, de estar abierto a los cambios que los demás nos puedan sugerir, a las mejoras que pueda suponer la interpretación de los actores, a las interferencias de lo real que implica el proceso de realización audiovisual, es mejor que no pruebe la narrativa audiovisual.